Hola, bienvenidos. El día de hoy estaremos reunidas para platicar un poco de lo que es el transporte, modos, medios y el futuro del transporte internacional. Nosotros somos el equipo 2006B, conformados por Tabata. Mi nombre está Tayovit Mentado Coronel. Hola Tabata, gracias por estar con nosotros. Lilia, buenas tardes. Buenas tardes, yo soy Lilia Ramírez Vilches, a sus órdenes. Y bueno, mi nombre es Ana Lilia Ramírez y el primer tema que vamos a estar platicando nosotros como el equipo es el tema de comercio electrónico en las entregas al cliente final. Para dar un poquito de contexto, a raíz de la pandemia, este formato, este proceso que vamos a platicar, detonó demasiado por la misma aislamiento que teníamos. Anteriormente las plataformas de comercio exterior ya existían, pero no estaba de manera globalizada. La restricción del COVID, el hecho de estarnos de manera aislada, nos permitió hacer uso de estas plataformas, comunicándonos o solicitando los productos que necesitábamos y detonó en un proceso en donde los transportistas de última milla tuvieron que surtir con muchísimas restricciones o problemas que tuvieron que ir subsanando. Algo muy interesante que estuve investigando y que les quiero compartir es que en este momento la entrega de la última milla es la parte más costosa de las entregas, alrededor de un 50% arriba del costo total. Y bueno, obviamente los clientes están buscando que las entregas sean rápidas y de bajo costo, lo que nos genera pues muchos retos a la parte logística de la entrega de esta última milla. Es parte de lo que nos está afectando como comercio exterior, perdón, comercio electrónico. Entonces aquí yo me atrevería a preguntarles a mis compañeras si han tenido algún tipo de experiencia de manera personal o en sus empresas con este tema del comercio electrónico. Hablamos de plataformas tipo Amazon, Allied, etcétera, en donde nosotros, en nuestra experiencia profesional o personal, hayamos tenido contacto y tengamos algún comentario de lo que nos está ofreciendo, lo que nosotros vemos en esa parte del transporte. Lilia, no sé si tengas algún comentario. Sí, claro, yo lo vivo todos los días porque sí, nosotros tenemos comercio electrónico y este proceso de última milla que mencionas para nosotros es muy importante que además de la rapidez con que actualmente ya se entregan los pedidos, la exigencia del cliente hacia el tema del transporte logístico ha ido en aumento, ha ido cada vez más, es más la exigencia y te califican y la verdad es que se vuelve muy estresante el tema. Yo también estoy viendo que además de todo esto, se están accediendo a tecnologías más avanzadas, como en este caso es la tecnología de inteligencia artificial, que ya se están instalando en todos los procesos logísticos, desde el rastreo, mapeo, localización o geolocalización. Entonces, creo que sí es muy interesante que hagamos conciencia de lo que nos va a suceder en un corto tiempo, porque internacionalmente hablamos, ¿no? ¿Qué nos depara internacionalmente? Fíjate que es bien interesante tu comentario porque tocaste dos temas. Uno es los retos que tienen los transportistas de la última milla. Hablamos, por ejemplo, del hecho de que tiene que ser veloz, de que el cliente espera que sea rápido. Y aquí ya hay dos variantes que yo veo. Una es que cuando tienes un cliente que está atrás de una aplicación, busca obviamente lo más barato, lo que tenga mayor disponibilidad y lo que le cueste menos. Entonces, esa combinación de tres factores es lo que los clientes o perdón, los proveedores o las empresas que suministran el producto tienen que buscar satisfacer, porque también con ese reto, si no lo cumples, pues se van a ir con la competencia. La aplicación tiene 20 productos ahí que si tú les quedas mal una vez ya no te vuelven a conseguir. Entonces, esto es todo un reto. Y el otro tema que tomaste o que mencionaste es el tema como de lo que tiene que proyectarse hacia allá la empresa, ¿no? Perdón, el transporte. Hablamos de la trazabilidad, comentaste la trazabilidad, la conveniencia para el cliente, la rapidez. Y pues obviamente ahorita que estamos hablando de inteligencias artificiales, también el hecho de que se me generen las mejores rutas, incluso con entregas muy cortas. Estaba dentro del el comercio electrónico, hablamos, por ejemplo, de que ya lo dejes en un punto y el cliente vaya y lo recoja ahí porque es más rápido que entregártelo directamente a tu casa. Ujú, así es. Tabata, ¿qué opinas?
Yo veo ahí dos datos muy importantes, la fragmentación de las entregas, porque si antes era muy común en negocios, en exportaciones comunes, como fuera, se daba la situación de que los paquetes se enviaban a grandes lotes, a grandes bodegas, y actualmente se fragmentan en muchos paquetes pequeños para llegar al cliente final. O sea, ya no estamos viendo un punto intermedio, ya hay distribuidor, directo consumidor. Y esto que mencionabas, bueno, mencionaban de la presión a los trabajadores, porque si bien nada más hay tantos paquetes por entregar, pues realmente es la presión de una cantidad que se tiene que llegar al día. Entonces, es laborar en servicios de entrega rápida que creemos que se está haciendo como una costumbre, pero es presionar ¿cómo se podría? Pues a las comercializadoras para que satisfagan a la mayor cantidad de clientes finales posibles. Corriendo el riesgo de entregas fallidas. Correcto. Sabemos todos, aquí estamos en México las tres, el tema de la inseguridad, el tema de que las ciudades tienen una logística y una vialidad que a veces está totalmente colapsada. Y lo que pudiera haber sido la entrega de 3 paquetes en un tiempo prudente, llueve o de repente hay un choque o hay una situación que el mismo transportista no lo puede cumplir. Por más que quisiera, humanamente no puede cumplir con la expectativa que se tiene y el asunto es que el cliente final no ve ese tipo de cosas, simplemente ve, no me entregaste. ¿Me explico? Inconformidad. Entonces, es bien interesante el tema y fíjate que dejo este primer tema que tiene que ver con el comercio electrónico y las entregas al consumidor, lo que tiene que ver con las expectativas, para movernos precisamente al segundo tema que tiene que ver con las restricciones en el tráfico de las ciudades. Yo estuve viendo, investigando un poquito este tema y es bien interesante algunos datos que les quiero compartir como para poder platicar acerca de eso, como por ejemplo Nueva York, Londres y París han estado buscando temas para restringir el tráfico en su ciudad. ¿Por qué? Porque son demasiados los vehículos que tienen, es demasiada la gente que se está movilizando y las herramientas o las reglas que están poniendo tienen que ver con el hecho de fomentar que la gente que viva ahí pues no se traslade en lugares donde hay demasiada densidad de tráfico. Y hablamos del tráfico de personas, ¿no? Pero obviamente afecta al tráfico de carga, a las paqueterías y todo lo demás. Dentro de los temas que encontré es, por ejemplo, que Nueva York en enero de este año empezó a cobrar $9 para ir a ciertas zonas, específicamente, por ejemplo, al centro financiero, ¿no? Entonces tú quieres ir al centro financiero y te están cobrando $9 para que vayas para allá, Con vehículo. fomentando con tu vehículo, claro. Entonces, Sí, fomentando que vayas con vehículos de, no sé, transporte público, el metro, cosas por el estilo, ¿no? Y parte de lo que se está, obviamente hubo una reducción, pero también se elevaron demasiado el uso de los taxis. ¿Por qué? Porque no usas tu vehículo, pero usas el taxi, ¿no? En vez de utilizar el vehículo. Eso es algo que se hizo en Nueva York. En el caso de París, aparte que hay una restricción de velocidad, es decir, hay ciertas zonas en donde tienes que ir a una velocidad baja, también hay vehículos, o sea, están incentivando a los vehículos compartidos. Es decir, tú vas con otra persona y te dan carriles preferenciales o para el transporte público. Y así hay varias ciudades que estuve leyendo que están buscando como que baje la cantidad del transporte. ¿Por qué? Porque las ciudades están colapsadas y ustedes lo viven realmente en la Ciudad de México, ¿no? O sea, por más medidas que haya, es tantísima la densidad que se está moviendo que afecta a la persona a la que se mueve, pero también al tráfico. Esta que hablábamos en el tema anterior de la última milla, pues ¿cómo le hace un transportista que está dedicado a eso, a cumplir con 20 entregas al día? Si de repente se encuentra con una inundación o se encuentra con una marcha o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, no sé, después de todo lo que hablé, Tabata, ¿qué opinas? Pues siento yo que con esto vemos afectadas las horas limitadas, ¿no? De entregas, porque si bien normalmente se maneja un horario laboral fijo, 8 horas, se reduce esta cantidad de productividad, porque aquí no estamos viendo eficiencia, estamos viendo nada más cubrir tiempo. Entonces siento yo que también empeora totalmente la entrega, la labor y hace quedar mal a las paqueterías. Por querer cubrir varios rubros, no cubren ni el 20% de lo que se está solicitando, ¿no? Y también consideramos que en ciudades, como lo manejamos aquí en Ciudad de México, tenemos calles peatonales o ciclovías, donde se prioriza ese tipo de actividad. cuestión de transporte viable, ajá, y realmente al darle prioridad, algunos encargados de entregas prefieren optar por, no, pues yo lo entrego en bicicleta, a pie, y se expone, ¿no? Estamos considerando que no hay seguros, no,
son algunas paqueterías, no todas, las que manejan este tipo de protección a su trabajador. Entonces también es como, nos exponemos a multas, a cuestión médica, accidentes, que todo esto entorpece totalmente a la satisfacción del cliente, porque al final no son factores que dependan de él. Pero fíjate que esa herramienta que dices de utilizar la bicicleta son de las herramientas que están utilizando las grandes ciudades, te hablaba de París, de Londres, de Nueva York, para fomentar o bajar el tema del tráfico saturado que tiene. Digo, son algunas de las cosas que se están tratando o planteando va a ser. Lilia, ¿qué opinas? Miren, chicas, yo recientemente fui a China a la feria de Cantón. Realmente quedé muy sorprendida con relación a esto por ejemplo, de la logística que ellos están implementando. La primera experiencia que yo me topo, sí, hay una enorme cantidad de automóviles. Las vialidades parece ser que están bien diseñadas, lo cual, por ejemplo, en países tercermundistas como el nuestro, y sobre todo en nuestra pequeña ciudad que no tiene esa infraestructura, pues también es una restricción al tráfico, a la logística. Otra es de que, por ejemplo, ellos ya están utilizando otro tipo de artefactos como los drones para hacer las entregas a los usuarios o al cliente final. Y, y también están interesados, por ejemplo, en ofrecer servicios. Yo que me quedé en un hotel, pues sí tenían el robotcito que te lleva, el mensajero llegaba, programaba y el robot en automático iba y te dejaba el paquete o tu comida o lo que hayas solicitado en tu habitación. Lo viví. Me pareció bastante interesante y súper bonito. Fue una experiencia increíble, pero ellos también utilizan, por ejemplo, muchísimo la motocicleta. No usan bicicleta, utilizan la motocicleta y pueden ser una masa enorme de motocicletas circulando al mismo tiempo junto con los automóviles. ¿Cómo se organizan? No lo sé. Mi punto de vista es que las vialidades están bien estructuradas, están bien pensadas desde lo que yo vi. Entonces, pues digo, si una restricción al tráfico, esto es a lo que voy, son las vialidades. Nosotros, pues, no tenemos esas condiciones en la Ciudad de México, ¿no? Pero también estamos hablando de restricciones de tráfico por ejemplo, ya a otro nivel, pues, por ejemplo, que ya quiero traer las cosas de China a México, pues, o sea, dices, tenemos otro tema que es la restricción marítima, el transporte, como bien lo dijiste, Anita, que, o sea, la inseguridad, ¿no? Que ya que llegue a México, híjoles, ahí sí ponte a llorar, y el seguro que dice de Tabata, ¿no? O sea, tienes que pagar el seguro por los bienes y a garantizar que tu mercancía va a llegar a tiempo. Entonces, estamos hablando que el tráfico implica como muchísimas, tiene como muchos sesgos y también tiene muchas líneas de planeación de las que sí se deberían de considerar para que al final de cuentas, que es satisfacer una necesidad del consumidor que te está comprando, ¿no? Llegue en buenos términos. Ese Fíjate que es, tocaste un tema bien interesante. Primero es el tema de los drones. Y ya no me quiero alargar demasiado porque tenemos otros 4 temas de qué platicar. Pero el tema de los drones, porque al final de cuentas estamos hablando otra vez de tecnología. El cómo involucramos la tecnología que está desarrollándose para incorporarla en los temas de logística, de transporte, de comunicación, de movimiento de mercancías. Y el otro tema que decías es la infraestructura, que yo coincido totalmente contigo. Es parte como de la cultura, ¿no? Ese es el generar las vialidades, la infraestructura y la cultura vial. Decías de las motocicletas. Nunca me ha tocado visitar China, no me hubiera gustado verlo, pero aquí en la ciudad en donde yo vivo, las motocicletas es pan comido, o sea, te las encuentras y manejan horrible, o sea, se meten entre los vehículos, hay accidentes todos los días, me toca escuchar noticias feas porque no cuidan el tema de la vialidad.
que es una respuesta muy interesante al tema de la densidad que tenemos, pero no necesariamente la hemos podido implementar como deberíamos, ¿no? Y bueno, para no alargarnos demasiado, una de las cuestiones por las que las ciudades que les comentaba estuvieron cambiando o están cambiando las reglas es por el tema medioambiental. Y ahí doy pie a Tabata, al tercer tema, que es el tema de la situación medioambiental. Todo tuyo. Y esta cuestión del transporte que comentábamos, ¿no? ¿Qué desafíos ambientales enfrenta el transporte? O sea, ¿qué complicaciones nos está dando? Digo, porque al final sabemos que el transporte es uno de los sectores que más contamina. Y pues los vehículos emiten partículas que afectan la salud pública. Y todos los días estamos, y siendo más allá desde la pandemia, que fue lo que nos pasó, fue el único tiempo en el que salíamos con cubrebocas. Actualmente no vemos a la población con cubrebocas y estamos expuestos. Entonces, aunque los vehículos, ya sean eléctricos, y estamos manejando las posibles tecnologías que están avanzando tan continuamente, digo, este tipo de alteración pues también nos repercute a cuestión personal. Entonces, quisiera yo saber ustedes cómo ven la concentración de este tipo de vehículos para el transporte. No sé qué les parezca en este caso, Lilia. Ay, Yo, perdóname. sí, gracias. Las dos. Mira, yo lo que he visto y estudiado más o menos en otros tipos por ejemplo, en esto de gestión de calidad, por ejemplo, ¿no? En la gestión de calidad. Muchos países están implementando la ISO 14000 precisamente por el impacto ambiental y la huella de carbono y el calentamiento global y bueno, que es, lo vivimos con los cambios climáticos, que tenemos que las lluvias y que mucho calor y mucho frío, etcétera, ¿no? Que son extremos los climas. Pero a lo que voy es que eh, yo lo que veo es que los países sí están haciendo una implementación con relación a la medición de, sobre todo, las emisiones de dióxido de carbono y que se emiten a través de los vehículos que circulan todos los días. Nosotros lo vivimos en la Ciudad de México, que nos están monitoreando, si es un clima limpio, es adaptable o hay suspensión de circulación. Entonces, creo que sí es importante considerar que una ISO 14000 cada vez tiene mayor relevancia en que las empresas logísticas están cuidando cómo voy a impactar menos en, en mi operación para que no contamine. Entonces, creo que eso sí es muy relevante en este desafío medioambiental, porque pues no todas las empresas están interesadas en implementar una ISO 14000 o no pueden, ¿no? O sea, a veces una ISO 9001 es complicadísima. Una ISO 14000 además agrega que tienes que cuidar el medio ambiente, cómo reciclas, ¿no? Cuántas veces cambias neumáticos, cada vez, cuánto combustible gastas. Entonces, creo que es un desafío enorme de todos los días que hay que estar midiendo. Ese es Digo, y si mi... me permites ahí Fíjate, añadir un poquito, mi cuestión personal es realmente cuántas empresas y cuántas personas están comprometidas a implementarlo, ¿no? Ujú. Porque si el impacto está totalmente digo, se puede desde casa, como comentas con lo de las llantas, ¿no? Cada cuando se cambia, pero realmente le damos la importancia que se le está requiriendo. No sé qué opinas, Anita. fíjate que yo lo que iba a comentar es que si bien el tema de los estándares que se tienen a nivel empresa se pudieran estar trabajando demasiado, desafortunadamente hay muchísimos transportistas, el que platicábamos de última milla, que no están totalmente enrolados en este tipo de temas. Obviamente, yo creo que todos los que estamos pues preocupados por el medio ambiente, por no estar contaminando, por dejar un país, un mundo un poco más limpio para nuestros hijos, pues a lo mejor nos preocupamos en dejar un pequeño grano de arena y las empresas obviamente con su visión global pues están buscando ajustarse a este tipo de procesos.
Pero si vemos la verdad, y sobre todo aquí en México, hay muchísimas empresas de transporte que no tienen a veces ni lo más básico. O sea, les ves tracto camiones que tienen años circulando, mucho menos impulsarlos a traer vehículos eléctricos o que manejen otro tipo de combustión. Dentro de lo que estuve leyendo, México está en el lugar 15 de los países más contaminantes a nivel global. Es decir, como México tenemos todo un reto para poder revertir esa situación, porque hoy día nuestro transporte es uno de los que más contaminan. No voy a mentir, o sea, tú vas a la carretera y te encuentras camiones que sacan humos negros de lo que están circulando. Y son a Claro. veces camiones y empresas que tú dices, es una empresa renombrada o yo la veo con mucho o trabaja conmigo. Entonces, como que yo siento que en papel hay un compromiso, pero en el efecto real, la verdad es que la implementación, una, es costosa para las empresas, tendrían que cambiar toda su flotilla, tendrían que cambiar toda su manera de hacer los mantenimientos. O sea, yo quisiera que en alguna auditoría a un transportista le esté dando todos los mantenimientos y toda la auditoría a su flotilla. Entonces, es un tema bien interesante, pero bien Difícil. difícil de Mm. implementar, porque yo veo mucho costo económico en lo Ah, que significa el realmente generar una energía limpia para el traslado de las mercancías. Y eso hablando de México, porque si te vas hacia afuera, pues obviamente las urgencias, vuélalo, y todo eso deja una huella de carbono enorme en todos los que estamos haciendo. Y te aseguro que a la hora que estamos en una línea de producción es, no quiero parar la línea de producción. Bueno, yo creo que más de una lo hemos escuchado. Entonces, Sí, todo eso genera contaminante, aunque nosotros no estemos realmente detectándolo como tal. yo quiero agregar digo, una cosa más, perdóname, antes no, no te preocupes. de que cambiemos rapidísimamente de tema. Desde desde el tema anterior que estábamos viendo las restricciones de tráfico y ahora los desafíos medioambientales, no dejemos de lado lo que es la logística inversa. La logística inversa no la cuantificamos. ¿Qué tanto impacto ambiental esté ocasionando esto? Porque además de que tú recibes, desempacas y tiras y dices, ay, no me gustó, lo devuelvo y vuelves a utilizar un empaque nuevo o como sea, ¿no? Creo yo que no se puede dejar de lado que las empresas también deben de considerar su logística inversa. Y un aspecto más, los gobiernos no han implementado estrategias efectivas que realmente tú como usuario puedas reciclar. Aquí yo siento que está como un poco malicioso este tema del medio ambiente, de que te multo si contaminas, pero tampoco yo como gobierno te proveo todo lo necesario para que tú puedas reciclar. Entonces, la cultura del reciclaje, que puede ser también un desafío medioambiental, no está considerado en los gobiernos tercermundistas como el nuestro. Sí, claro, digo, y realmente este último punto que comentas me da pie al siguiente tema, porque al final el conflicto entre países digo, ya pasando a un siguiente, el conflicto entre países lo que nos afecta es la situación de que no ves el daño que le estás haciendo al país del que viene el producto. Porque en este caso, la pregunta sería, ¿cómo influyen los conflictos entre países en el transporte internacional? Digo, este tipo de conflictos que existen entre que no estoy recibiendo, el arancel es externo, es mayor, perdón, no recibo este tipo de ingreso a mi país, lo que provoca es que se buscan rutas alternas que pueden ser aún más dañinas para el medio ambiente. Entonces, cuando se cierran rutas, las empresas deben buscar alternativas más extensas y más costosas, que en este caso, costoso puede ser diagonal más dañino y tiene un impacto directo en consumidores y en la economía global. Entonces ahí no sé qué opinan en este caso. Yo tengo muchas opiniones, pero tú vas a Yo decir. también. Adelante, Lilia. Mira, yo te voy a platicar el conflicto entre países, desde mi punto de vista. Resulta ser que Sara, ¿no? Inditex, es una empresa altamente contaminante. ¿Por qué con los textiles? Los textiles y los zapatos son altamente contaminantes. Es una de las industrias que más contamina el mundo. Entonces, con el fast fashion que maneja Inditex,
todo lo que no se llega a vender, lo recolectan, ¿sí? Y esto está agarrando, o sea, por ejemplo, países latinoamericanos tercermundistas como a lo mejor, no sé, Colombia, ¿no? O está también agarrando, no sé, la parte de Sudamérica como basurero. Los desiertos los está agarrando como basureros de lo que no ocupa o lo que no se vendió. Entonces son torres enormes y enormes y enormes de cantidad de ropa y de zapatos que van y tiran en otro país. Entonces, esto sí es un conflicto realmente entre países, porque como lo que bien decías, ¿no? O sea, yo no tienen la conciencia qué tanto están afectando a otro país, Claro. por sus desechos en sí. Eso es todo lo que quería decir. Y ¿Qué fíjate que opinas, Anita? yo le iba a dar otro enfoque. Es muy Sí, interesante, pues, estas sí. pláticas, porque al final de cuentas ves varios puntos de vista, ¿no? Yo le iba a dar otro enfoque. Dentro de lo que yo pensaba, como los conflictos que pudiera haber por temas políticos o bélicos, etcétera, me viene mucho a la cabeza el tema de los canales. El canal de Panamá, por ejemplo, que no sé si vieron las noticias en los últimos días, con esto de la guerra de Trump y todo lo que está haciendo de comercio exterior, comentó hace unos días, unas horas, no estoy segura exactamente cuándo lo hizo, que le va a quitar el canal de Panamá a Panamá, porque en su momento pues ellos hicieron la construcción del canal y al final de cuentas ellos lo administraron creo que hasta 1999, no me acuerdo la fecha, pero al final de cuentas ellos dicen, bueno, si yo lo construí, ¿por qué me está cobrando Panamá por pasar por ahí? Y hay que ser conscientes de que el canal de Panamá, el que más lo usa es Estados Unidos. O sea, realmente no sé, más del 60%, más del 70% del cliente es Estados Unidos. Entonces, lo que le está pidiendo a Panamá en Estados Unidos es, no me cobres, porque finalmente yo lo construí o te lo voy a quitar. Entonces, este flujo, esta partecita del canal, es una interconexión entre dos océanos, entre un montón de países, donde se empiezan a hacer este tipo de comentarios. Lo que decía Tabata al inicio, lo que van a hacer las empresas es buscar otro medio de comunicación, darle la vuelta. Veto sabe por dónde, que va a ser un tiempo de entrega más largo, que va a ser un Hasta la costo más alto, Patagonia. que va a ser una huella de carbono mucho más alta. Entonces, se tiene que solucionar porque las empresas no van a parar su producción, va a salir más costoso. Y así como esto, pues está el tema del canal en Europa que ha sido afectado por Ucrania y por muchas otras rutas que si pasan cerca de los países o al final de cuentas hay algún tipo de guerra, pues va a afectar todo lo que tiene que ver con el trayecto o con la cadena de suministro. Pues te decía que yo le iba a dar otro enfoque, se me hizo muy interesante el Mm, enfoque que le diste, pero yo mm. lo que estaba pensando era en el trayecto de la mercancía, porque un simple dicho de esta persona que es el presidente de Estados Unidos, pues está poniendo en jaque toda una operación logística. Imagínate que nuestra operación pasara por ahí. Yo ahorita tendría las alarmas prendidas viendo qué voy a solucionar, a qué transportistas me entregan en otro puerto. Y México está en un lugar privilegiado porque puedes recibir mercancía por Altamira, por Veracruz, de todo lo que tiene que ver con Europa o incluso Sudamérica del lado y puedes recibir por Manzanillo, Lázaro Cárdenas, todo lo que viene de Asia, o sea, y es un trayecto corto, es decir, tú puedes mover de Altamira a Manzanillo en pocos kilómetros, no así en Estados Unidos, que los traslados de este a oeste son muchos kilómetros y sería un costo muy elevado. Por eso Estados Unidos está tan interesado en el tema del canal de Panamá, porque para ellos sí es una gran diferencia y una eficiencia en sus entregas. Entonces, todo este tema es como que bien interesante. Yo creo que lo dijo en alguna de las materias que tuvimos. Todo lo que está sucediendo ahorita con la guerra de Trump es algo que nosotros en la materia que estamos generando, pues nos está dando muchísima información como para generar criterios y para analizar lo que está sucediendo, ¿no? Sí, claro, realmente. Es que es muy extenso, digo, si nos alargáramos para dar todo el punto de vista, realmente no abrimos más tiempo, ¿eh? Pero siento yo que con esto le podemos dar paso a Lilia en cuestión de las proyecciones, para pasar al Ay, cuarto tema. sí. El transporte en el futuro. No, bueno, pues yo creo que ya lo hemos tocado durante todas estas diapositivas. En el transporte en el futuro se está enfocando sobre todo en la implementación de la inteligencia artificial, encontrar rutas más eficientes, la implementación de los GPS, ¿no? Ya con que te está detectando desde la ruta, ¿no? En cuánto tiempo vas
a trasladar la mercancía de un continente a otro, la importancia que está tomando en la industria marítima este tipo de tecnologías, y también, pues, por la información que recaudamos, que recompilamos, ellos están ya viendo la manera en qué tipo de sistema o infraestructura digital van a implementar para tener una mejor trazabilidad de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, esto, pues, o sea, ya el simplemente hecho de hablar de inteligencia artificial te da un panorama súper abierto. Además de que sí se está interesando en las energías limpias, cómo va a tener un poco menos impacto ambiental y, por ejemplo, la sustitución pues, de los hidrocarburos por carros más, ¿cómo se llama? Pues eléctricos, Amigables, sí. ¿no? Es más amigables con el medio ambiente. Yo no siento que un auto eléctrico sea más amigable desde mi punto de vista. Porque de alguna manera, si no tienes una celda fotovoltaica que te está alimentando la energía de tu automóvil, estás tomando la energía de un hidrocarburo o del mar, o Para sea, convertirlo. la energía que te vende la compañía de luz para cargar tu auto. Yo no considero que eso realmente esté provocando una disminución en la huella de carbono. O sea, ¿qué tanto? ¿No? ¿Qué tanto va a disminuir eso? De todos modos, la llanta que circula va a contaminar, tiene neumáticos. Entonces, si lo vemos más fríamente eh, y, y tuviéramos la oportunidad de exigir datos, ¿en qué me beneficia a mí tener un auto eléctrico? Te lo compro. De verdad que dejo el mío, dejo el mío y te compro el eléctrico, ¿no? O nada más es moda, ¿sabes? O nada más es moda. Entonces creo yo que esto bueno, desafortunadamente yo creo que los barcos, no sé, no, a fuerza tienen que seguir utilizando hasta ahorita los mismos combustibles, pero sí habría que checar que lo que estén utilizando, pues no contamine el océano, ¿verdad? Entonces, creo que también va por ahí, ¿no? En cuestiones del transporte del futuro. Ya hablamos de los drones, cómo se están utilizando, que la importancia y la relevancia que están teniendo actualmente, sobre todo en la última milla. Y pues bueno, ese es mi punto de vista, chicas. Ujú. Fíjate que yo aquí te voy a hacer unos comentarios. Estoy de acuerdo en lo que estás comentando, pero aparte de eso, hablamos mucho de tecnología. Yo creo que el punto en común es que Sí. la tecnología está disparando o tiene que ser la punta a todo lo que suceda, no solo en transporte, sino en muchas cosas de lo que estamos haciendo. Pero otra de las cosas que yo veo como comercio exterior que estamos viviendo es el tema de la relocalización. ¿Por qué? Porque antes, hace unos años, buscabas dónde te salía más barato producir. Y eso significaba muchas veces transportar el material 5 o 6 veces. Producías en China, mandabas el componente a México, lo instalabas, lo regresabas a China y vuelve a venir, ¿no? ¿Por qué? Porque te salía más barato, entre comillas. Ahora con este tema de la relocalización, nearshoring y todo lo demás, pues lo que se está buscando es tener una producción un poco más cercana, si no en el mismo país, por lo menos en países cercanos. Y eso va a ayudar muchísimo al tema del transporte. ¿Por qué? Porque estás eliminando tiempos de entrega o disminuyéndolos, lo vas a tener más cercano y obviamente por las urgencias pudieran ser menos por el tema de los envíos aéreos. Pero aparte de eso, estás generando una cercanía. ¿Cuándo vamos a llegar a eso? Pues cuando se puedan hacer la relocalización, que tendríamos que ver qué tan alcanzable es, porque hay manos de obras que ya tienen experiencia y que moverlas a otro país pues va a ser complejo. Entonces, ese es un primer tema en el que yo creo que también pudiera ser una proyección a lo que va a suceder en el transporte. No podemos eliminar, como lo dijiste, Lilia, el tema marítimo. Yo creo que eso es algo que nos va a tener Ujú. totalmente siempre comunicados, porque ese ha sido el método de comunicación de transporte más utilizado
Y lo otro que me llama mucho la atención y que por ahí comentamos en el trabajo tiene que ver con las criptomonedas. Sigue siendo un tema de tecnología. El cómo ahora ya los pagos o los convenios ya no se dan con un billete, ya no se dan con el oro como originalmente estaba, sino que ahorita ya están buscando el tema de tenerlo de manera digital y de que el pago de los transportes de las mercancías y de todo se den de manera electrónica, digitalizada, ¿no? Entonces, ahí por ahí yo haría esos dos temas que pudieran ser una proyección al transporte, el tema de tener más cercana la producción y el tema del pago electrónico. Yo ahí, si me permiten, en este caso, vería una normativas más estrictas ambientales en todo este proceso, dando inicio en los países. O sea, en este caso se tiene que abarcar del mayor sector al menor, porque los gobiernos exigirán cada vez más una sostenibilidad en toda la cadena logística. Entonces, para ofrecer esto tienen que seguir ciertas normas, y es lo que comentábamos hace algunos temas, la cuestión de la ISO. Eh, es un proceso que no todos están dispuestos a seguir, pero debería ya ser obligatorio para poder conseguir este tipo de objetivos, porque al final, si queremos crear ciudades inteligentes, drones que se pueden ocupar en algún momento de entrega, ese tipo de cosas, las normativas ambientales tienen que ser lo más estrictas posibles, a mi punto de vista, porque, y digo, no paqueterías tan, ¿cómo se le podría llamar? Tan alternativas, sino que estén 100% regidas ante un sistema. Entonces, lo que yo vería más razonable para este tipo de cosas. Yo tengo un comentario más que hacer. En el tema anterior estábamos hablando de conflicto entre países, la situación que está haciendo Trump, ¿no? Con relación a el impacto que está teniendo los aranceles, ajá, en el tema de las importaciones. Y yo lo vi allí en China ahora que fui. Entonces, digamos que para pagar menos arancel, ellos están haciendo uso a favor, están tomando a favor los tratados de libre comercio que se tienen o los acuerdos comerciales que se tienen entre países. Entonces, como tú eres mexicana, ¿no? Yo tengo empresa en Vietnam, entonces de Vietnam te puedo enviar los zapatos y no pasan por China. Y entonces China está pensando, como yo tengo clientes en Estados Unidos y todavía México no tiene tantos aranceles, pues me voy a ¿cómo se llama? A encontrar colaboradores o pongo una empresa en México para enviarle las mercancías a Estados Unidos. Eso también está afectando la logística y por supuesto va a tener un impacto muy importante en el transporte y el uso de las tecnologías en un futuro muy corto. Con eso cierro. Sí. Bueno, pues ya vimos todos los temas, ¿verdad? Falta lo que estábamos, bueno, tecnologías, que ya lo Abarcamos. tratamos, ya lo Ujú. abarcamos en todo. Pues nada más es cuestión hacer más hincapié que en la industria del transporte se utiliza muchísimo más el GPS. Y ya para cerrar con esto, el GPS pues cada vez ya es más inteligente. Entonces, pues no sé si hay algo más que haya que agregarse en este tipo de información, pues las escucho. Tabata. Ay, pues mira, en la cuestión de la tecnología, siento yo que sí tenemos que ver una adaptación muy constante, porque, digo, actualmente vimos cómo avanzó de esta situación en 5 años. Y no sé si a ustedes les pasó, pero vimos los 2 años de pandemia una cuestión muy lenta, pero en los últimos 3 se ha pasado el tiempo un poquito más rápido y la tecnología sigue y sigue y no nos está permitiendo adaptarnos a un sistema cuando sacan uno nuevo. Entonces, es una adaptación muy, muy constante ese tipo de cosas, pero lamentablemente creo yo que el sentir que tenemos que adaptarnos totalmente a lo nuevo y no conocer lo anterior nos obliga a cometer los mismos errores, como bien sabemos en el dicho, ¿no? Entonces,
es darle más hincapié y al final no es como que podamos cambiar la situación de la noche a la mañana, pero tenemos que darle la importancia a toda esta tecnología, ¿no? Que se nos está fomentando. Ese es mi punto de vista. Sí, Fíjate que yo claro. coincido bastante contigo. Yo creo que la Ujú. pandemia fue un parteaguas. Estábamos acostumbrados a hacer, y de manera personal, laboral, de tráfico, en todos los aspectos, estábamos acostumbrados a vivir o a hacer las cosas de una manera, y la pandemia vino y nos dijo, enséñense a vivir de otra. El aislamiento nos hizo buscar otras fuentes de comunicación. Esto de las videoconferencias, aunque siempre se han usado, el tema de la contingencia nos digo, pero úsenlo ya. O sea, yo creo que todo el mundo ya estamos acostumbrados a una conferencia. Tú estás en China, yo estoy en Estados Unidos, y otro está en Colombia y nos estamos comunicando. Eso es como de esa parte, ¿no? En transporte lo mismo. O sea, el comercio electrónico, aunque ya existía, se detonó enorme. Entonces, ahí creo que una de las experiencias que nos ha dado este tema de la contingencia, de la pandemia, de la restricción, es el poder adaptarnos a lo que está sucediendo y el poder explorar otras alternativas a lo que puede llegar a suceder. El no estar cerrados a siempre lo hacemos de esta manera, sino al estar explorando medios de transporte, medios tecnológicos, maneras de solucionar las cosas. Y obviamente la investigación, el desarrollo está en proceso. Ahorita estoy segura que se están generando un montón de tecnologías y un montón de desarrollos que ni siquiera a lo mejor nos imaginamos, ¿no? Digo, yo soy de la época de Volver al Futuro, en donde vimos un carro que volaba y dijimos, en unos años vamos a volar. Todavía no vuela el carro, pero al final de cuentas, ¿quién no nos dice que lo están desarrollando en alguna parte? Y que a lo mejor en unos años el transporte que nosotros conocemos como marítimo, entonces ya sea un carro que vuela. O sea, no sabemos qué vaya a suceder, pero al final de cuentas nosotros que lo estamos trabajando todos los días, pues tenemos que estarnos adaptando y buscando soluciones que nos ayuden en temas medioambientales, en costos, en entregas. Entonces, creo que lo que yo dejaría como mensaje es que nada está dicho. Hay que estar investigando lo que estamos viviendo, hay que estar al corriente de lo que sucede, tratar de que esa tecnología la podamos implementar en nuestro nicho, en lo que estamos haciendo todos los días y abiertos a las posibilidades, ¿no? Ujú, es correcto. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, no podemos quedarnos tampoco atrás porque si no estamos firmando nuestra sentencia de muerte como empresas. Sí, la competencia Entonces, nos lleva. sí, sí, claro, por supuesto. Sí. Bueno, pues yo creo que cerramos con esto, chicas. La verdad es que les agradezco mucho el tiempo. Yo disfruté mucho la plática. Ah, yo también. Me interesó Entonces, muchísimo. ni se me hizo complicado realizarlo, pero la verdad, en lo personal, muchas gracias por su tiempo y pues por mi parte sería todo. Por mi parte también, muchísimas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Gracias.